Hola, este es el segundo video en la serie de Ciencias para GD en español. Vamos a continuar con el movimiento. Esta vez vamos a hablar de las tres leyes del movimiento. ¿De dónde salieron? ¿Quién las sacó? ¿Qué son? Pues esas preguntas las vamos a contestar a continuación. Las leyes del movimiento no son cosa nueva. Básicamente, desde la antigüedad, la gente sabe cómo se comportan los objetos, por qué se mueven ciertos objetos. Sin embargo, no se había formalizado este conocimiento y no se había formado un criterio científico alrededor de este conocimiento. Los filósofos de la Grecia clásica lo describían de una manera, otras personas de otra. Sin embargo, llegado el siglo XVIII, el físico matemático Isaac Newton, en una pandemia, regresó a su casa de enseñar en la universidad en Oxford, y ahí él inventó el cálculo integral y diferencial y escribió uno de los libros más importantes de la historia de la humanidad. Él escribió un libro que se titula Principia Mathematica, y en Principia Mathematica básicamente él nos da una explicación más concreta de lo que es el movimiento y cómo es el movimiento no solo en la Tierra, sino en el universo entero. Porque esto está basado no solamente en observaciones terrestres, sino en observaciones de los astros, etcétera, etcétera. Son tres fundamentos que vamos a explorar superficialmente porque pues no tenemos tiempo para ir muy en detalle. Simplemente lo que buscamos es entender el concepto más básico de estos tres elementos y poderlos aplicar para pasar el examen. Sin embargo, espero que en un futuro lo estudien más a fondo para crecer como personas. La primera ley, ¿qué nos dice la primera ley? Todo objeto continuará en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta hasta que dicho objeto es forzado a cambiar dicho estado por fuerzas impresas en él. ¿Qué quiere decir todo esto en un lenguaje más llano? Que básicamente un objeto mantendrá su estado hasta que lo molestemos, lo disturbamos. En la Tierra hay muchas fuerzas que influyen en el movimiento de un objeto. Tenemos la gravedad, tenemos fricción, etcétera, etcétera. En el espacio vacío no hay gravedad y no hay fricción. Entonces, en el espacio vacío, si un objeto se mueve, este objeto se moverá para siempre, no se va a detener. ¿Hasta cuándo se detendría? Hasta que choque con otro objeto. Igualmente, si ponemos un objeto en el espacio vacío, ese objeto ahí se va a quedar inmóvil hasta que una fuerza externa lo mueva. Entonces, básicamente, en pocas palabras, la primera ley nos dice que las cosas están como están hasta que ya no. Vaya la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la Tierra nosotros tenemos, por ejemplo, una televisión, un radio, un jarrón, un florero. Lo tenemos muy bonito ahí sentado en una mesa, en un estante, etcétera, etcétera. Y ahí está. Nadie lo molesta, nadie lo mueve, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando se le sube el gato encima? ¿Qué pasa cuando el niño chiquito choca con el estante? Ahí se aplica una fuerza.
¿Y qué provoca esa fuerza? Que ese florero bonito se mueva, que la fuerza de gravedad influya sobre él, caiga al suelo y se quiebre. Aquí, por ejemplo, tenemos esta imagen. Hay dos situaciones aquí. Podemos ver al perro que pues estaba al parecer echado a media calle o también venía corriendo y se detuvo, no sé. Vemos que una persona venía en una bicicleta y básicamente salió volando por los cielos. Ahora, la primera ley del movimiento nos lo explica de esta manera. Dice que un objeto se mantendrá en su movimiento, en su trayectoria en línea recta, pues la bicicleta y el joven venían en línea recta en una trayectoria a una velocidad uniforme. ¿Qué pasa a continuación? Pues que el joven ve al perro y aplica los frenos a la bicicleta. Entonces, si se acuerdan de la lección pasada, hay dos tipos de aceleración, positiva y negativa. En este caso, ocurre una aceleración negativa al aplicar fuerza a las llantas para que las llantas dejaran de rodar. Eso entonces provoca que cuando las ruedas dejan de girar, la bicicleta se detiene súbitamente. Al detenerse súbitamente, como el joven no está conectado a la bicicleta, no está amarrado a la bicicleta, y la fuerza solamente se aplicó a la bicicleta, el joven sale volando. ¿Por qué? Porque básicamente al aplicar los frenos se interrumpió el movimiento de la bicicleta, pero no se interrumpió el movimiento del joven. Por lo tanto, él continúa con su trayectoria original, que es lo que causa que salga volando. Y esto ocurre todo el tiempo en el automóvil. Por ejemplo, si llevan algo en el asiento de pasajeros, lo ven que se mueve, pero no es que se mueva, sino que básicamente cuando el carro está detenido, y nosotros tenemos ese artículo en el asiento, aceleramos el carro, eso quiere decir que el carro se mueve, pero el objeto en el asiento se mantiene en su lugar. Entonces llega un momento donde el carro empuja al objeto. Igual, vamos viajando en la autopista y de repente frenamos y decimos, no, pues el objeto voló. No es que haya volado, sino que mantiene su trayectoria original. ¿Por qué? Porque el carro y el objeto se movían al mismo tiempo. El carro se detuvo y el objeto continuó. O sea que siempre se ha estado moviendo. En este caso, el joven y la bicicleta venían moviéndose juntos. La bicicleta dejó de moverse, pero el joven no. Igual en el caso del carro, el objeto está en su lugar hasta que el carro lo arrastra y el objeto sigue caminando aunque el carro esté detenido. Entonces, al fenómeno de la resistencia al cambio le vamos a llamar inercia. Básicamente la inercia es la resistencia que tiene un cuerpo al cambio. Aquí, por ejemplo, estamos aplicando otra fuerza que es la fuerza de gravedad, la atracción. Bueno, ahorita lo vemos más a fondo. Aquí está la gota de agua que se mantiene estática. Ya cuando la gravedad comienza a afectar esta gota de agua, pues la gota de agua no tiene otra alternativa más que caer y la fuerza de gravedad hace que el agua caiga. Entonces, esa resistencia a el movimiento la vamos a llamar inercia. De aquí viene entonces la segunda ley y en sus términos técnicos nos dice que la segunda ley estipula que la aceleración de un objeto
es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza neta en la misma dirección y a la vez inversamente proporcional a la masa del objeto. Traduzcamos esto al español. Mientras más pesado un objeto, más fuerza se requiere para moverlo. Mientras más pesado sea un objeto, más fuerza se requiere para detenerlo. Mientras más rápido se mueva un objeto, más fuerza lleva. Eso es básicamente lo que nos dice esta ley. Ahora, tiene una expresión matemática. La ley anterior también la tiene, pero esa no la vamos a necesitar en el examen. Esta sí. Entonces, hablamos de la segunda ley. Estamos diciendo que un objeto se va a mover cuando se le aplique una fuerza. Esa fuerza sea superior básicamente a la fuerza que el objeto en sí tiene, a su fuerza neta. Y básicamente, mientras más masivo el objeto, más fuerza se necesita. Ahora creo que anteriormente les había dicho grande, no es grande, es masivo. Así que mientras más masa, más fuerza. Entonces aquí podemos decir que mientras más pesado el objeto, más fuerza requiere. Entonces esto lo va a representar la fórmula fuerza igual a masa por aceleración. Ahora, existe una variante de esta fórmula donde podemos aplicar el ángulo y donde vamos a utilizar la gravedad. Entonces, más adelante cuando hagamos problemas, vamos a hablar de que cualquier objeto en caída libre o de manera vertical va a utilizar a la gravedad como referencia para la aceleración. Si el objeto está en la Tierra, si está en otro lado, pues ya esa es otra historia, ¿no? Pero mientras tanto, pues es en la Tierra. Entonces, F es fuerza, M es masa y A es aceleración. Ahora, aquí vamos a utilizar la fuerza en newtons. Un newton es una unidad métrica que quiere decir kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces vamos a representar la masa en kilos y vamos a representar la aceleración en metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque pues es una unidad métrica. La fuerza también se puede representar en otras unidades, pero esta es la más común a la que van a encontrarse. Ahora, masa quiere decir la cantidad de materia que tiene el objeto. La vamos a divorciar de peso. El peso y la masa son dos cosas completamente diferentes. La masa es la cantidad de materia. El peso es la fuerza de gravedad la cual está sujeta al objeto. Como vivimos en el planeta Tierra, todo está basado en las fuerzas que gobiernan el planeta Tierra. Sin embargo, fuera del planeta ya va a haber variantes. Por ejemplo, aquí en la Tierra yo peso 240 libras, que aproximadamente, ¿cuánto será? No sé. El chiste es que esa es mi masa y ese es mi peso en la Tierra. Sin embargo, si yo fuera a la Luna, mi peso bajaría a 2/3 partes, pero mi masa se mantendría igual. ¿Por qué? Porque en la Tierra hay más gravedad que en la Luna. Por lo tanto, el peso es la influencia de la gravedad sobre el objeto, es menor en la Luna que en la Tierra, pesaría menos, pero mi masa es la misma. Entonces vamos a divorciar
peso, de masa, de hoy en adelante. Cuando hablamos de peso, vamos a hablar de fuerza. Cuando hablamos de masa, vamos a hablar de la cantidad de materia que existe en el objeto. Ahora, como les decía anteriormente, hay varias modalidades de la fórmula. Una modalidad utiliza la gravedad, la otra modalidad utiliza el ángulo del objeto que se está moviendo. Entonces son detallitos que vamos a ir explorando poco a poco más a detalle. Este es básicamente lo que es una explicación rápida. La aceleración en caída libre en la Tierra siempre va a ser 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso ya está establecido, eso no cambia, es una constante en el planeta Tierra. En otros planetas, en otros lugares va a variar, pero aquí en el planeta Tierra esa es la constante. En esta primera parte vamos a utilizar el concepto gravitacional newtoniano. Más adelante vamos a utilizar el concepto gravitacional de Einstein. Pero para nosotros por el momento la gravedad es una fuerza y hasta ahí. En el caso de Einstein es una cosa un poquito diferente. Entonces acuérdense que de aquí en adelante vamos a diferenciar entre masa y peso y que la aceleración de un cuerpo en caída libre en el planeta Tierra va a ser de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso tiene que estar muy presente. Igual vamos a tomar en cuenta el ángulo en el cual se está moviendo el objeto y y otros detallitos. Llegamos a la tercera ley. ¿Y qué nos dice la tercera ley? La tercera ley del movimiento nos dice que por cada acción habrá una reacción igual en dirección opuesta. Entonces, si yo voy corriendo y me pego en la pared me va a regresar esa energía y es lo que va a hacer que me vaya de espaldas. Por eso cuando nosotros nos pegamos en una puerta, nos pegamos en la pared, etcétera, etcétera, o cuando nos dicen chócala y las manos se retractan, es porque la misma fuerza se regresa al objeto. O sea que yo al aplicar X fuerza a la mano del compañero, esa fuerza que yo apliqué va a regresar hacia mí. Igual la fuerza de la mano que el compañero aplicó en la mía va a regresar hacia él. Esto es la tercera ley en pocas palabras. Por cada acción hay una reacción en dirección opuesta y de la misma magnitud. Ahora, una cosa es dar, otra cosa es recibir. Porque dependiendo del objeto, puede dar un impacto de X o Y fuerza, pero a la hora de recibirla no la puede resistir. Ahora, tengamos en cuenta que todos estos son modelos prácticos, no son nada más modelos teóricos, son modelos prácticos. Y se preguntarán, bueno, ¿en qué se utiliza todo esto? Por ejemplo, la aplicación de la tercera ley se utiliza para el viaje espacial, para la aviación, para los satélites. Todo esto que les estoy diciendo se utiliza en la vida real y en la vida moderna y tiene esas aplicaciones. Entonces aquí, por ejemplo, un cohete. Lo que hace el cohete es de que pone presión en el suelo y el suelo regresa esa presión hacia arriba, que es lo que hace que el cohete se levante. Nosotros quizás nos imaginábamos que era otra cosa, ¿no? Que el poder de las turbinas levantaban al cohete, que eso hacía que el cohete volara. Pues no. Lo que hace que el cohete vuele es que la turbina aplica tanta presión al suelo
que a la hora de devolver esta presión hacia arriba hace que se levante el objeto. Y eso funciona tanto como en los cohetes caseros como en los cohetes de verdad. Es una presión tal, que hace que el objeto se levante. Ya a la hora de llegar al espacio, según a qué altura vaya a llegar, empieza a orbitar alrededor de la Tierra o continúa su trayectoria, porque básicamente el movimiento va a ser arqueado. Si se acuerdan de la lección de parábolas, de matemáticas, aquí se aplica básicamente ese concepto. Afortunadamente en la clase de física para el GD no se ocupa regresar a ese conocimiento, pero espero que se les haya quedado. Entonces, esto fue la introducción a las 3 leyes del movimiento. En el siguiente video vamos a hacer problemas para practicar con las fórmulas y para practicar con los conceptos. Por el momento espero que estén bien y nos vemos en la próxima.